Bueno, comienza nuestra tercera temporada en Hormiga Talks y estoy de vuelta para liderarla. Y hoy me acompaña un tremendo invitado. Se llama Jorge Montoya. Y Jorge lleva más de 20 años en este cuento del procurement, de la cadena de abastecimiento y de las compras. Pero no solo eso. Una cosa muy importante de Jorge y por el cual está aquí, por la cual lo invitamos, es porque además tiene mucha experiencia en transformación digital y en inteligencia artificial. Se ha metido mucho últimamente en ese cuento. Entonces, por eso quise invitarlo hoy. Lo conocí hace no mucho. Lo conocimos en un evento en Bogotá hace probablemente que un mes, como un mes y medio, algo así. Hace poco. Pero interesante porque Jorge, además de ese montón de tiempo que lleva en la industria, ha trabajado con empresas muy berracas, muy reconocidas, como un McKinsey, por ejemplo, con el que ahorita nos puede contar un poquito rápido de todo ese cuento, pero también está como Sika, que es conocida, también una empresa bien grande, y bueno, ha trabajado en muchas más, haciendo transformación, liderando transformaciones en todos estos procesos de compra y abastecimiento y con tecnología. Porque acuérdense que el enfoque de nuestra tercera temporada va a ser tech, mente y abastecimiento, porque eso es lo que viene ahora para nuestra industria y tenemos que estar preparados. Entonces, comencemos, Jorge, bienvenido. Pues muchas gracias, Gerardo, por la invitación. De verdad que me halagas con todo lo que cuentas sobre mi experiencia. A veces uno lo mira para atrás y dice, creo que no he hecho tanto, pero bueno, ya cuando hablo yo de otras personas, dice, bueno, sí, hasta de pronto hice algo interesante. Entonces, pues gracias por la invitación y gracias por la introducción, además. Gracias a ti por aceptar. Bueno, cuéntanos así muy rápido, en 1 o 2 minutos, de tu bagaje, de esa experiencia, porque es importante que la gente también entienda de dónde proviene lo que vas a hablar, ¿no? Que es muy interesante. Claro que sí, mira, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero yo arranqué trabajando en compras, tuve la gran fortuna de arrancar con un rol de dirección de compras en una constructora literalmente hace 20 años, una constructora que hoy es muy grande, que se llama Prodesa, y ahí trabajé alrededor de 4 o 5 años como director de compras de esa compañía, y ahí aprendí un montón de cosas, y empecé también a crecer alrededor del mundo de procurement, en un momento en que la función o la profesión se estaba conociendo y se estaba inventando. Entonces, tuve la oportunidad de participar de qué es una función de compras, cómo se desarrolla, cómo se hace bien, cómo se crece, cómo se profesionaliza. Y mi carrera profesional fue creciendo, pasé por McKinsey, donde hace un momento justamente decía, ahí fue donde realmente aprendí los trucos de magia para realmente generar impacto. Y después de ahí seguí haciendo otros roles de compras, hice uno pues trabajé en Sika, que lo mencionaste hace un poco, la multinacional de químicos de construcción global muy importante. Ahí hice una transformación para toda la TAM de la función de compras. Y después quise volver a consultoría, trabajé con una firma boutique regional que se llama Matrix Consulting, y ahí, si bien no trabajé en procurement per se, sí trabajé en muchos proyectos de eficiencia y trabajé en proyectos de estrategia, que lo que hicieron fue abrirme la mente un montón. Y después de eso lo que decidí fue quiero vincularme con tecnología. Entonces, ahí me vinculé con una firma de origen español que hace un software para digitalizar el proceso de compras de principio a fin, gestión de proveedores, etcétera. Y en esos últimos 6 años, pues me dediqué a expandir ese negocio de software as a service para Latinoamérica, y aprender muchísimo más sobre tecnología y también aprender a desarrollar un negocio de estos y empezar a codearme con los grandes del negocio, como la gente de SAP, como la gente de Coupa, con la gente de Hormiga, inclusive como tú, que ya nos
nos hemos hablado y he hablado y en esa posición pues me permitió también conocer un montón qué es lo que está pasando alrededor de la digitalización de los procesos de compras. Sí. Y ya después de haber pasado por FullStep, un muy buen amigo de McKinsey me invitó a unirme a su firma de inteligencia artificial, que hacen una cosa completamente diferente, nada de procurement, pero que también me ayudó a expandir también mi experiencia profesional. Y pues Claro, es una firma que hace investigación de mercados con inteligencia artificial, básicamente emulando respuestas de personas o de perfiles específicos de consumidores a estímulos o preguntas relacionadas con los productos o los productos que consumen. Chévere, 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 chévere. Se me viene una pregunta a la cabeza que no tenía planeada, pero me parece interesante. Cuando fuiste al mundo de la consultoría, en todo este mundo del procurement, del abastecimiento, al final de todos estos años, estando en esos dos mundos, el de la consultoría y el corporativo, directamente en ese corporativo haciendo compras, en el proceso de compras, ¿cuál dirías que es probablemente eso que en mayor medida ignora o deja de hacer la gente de procurement en el corporativo, pero que en la consultora lo tienen claro, o que en la consultora sí crees que lo ven de manera adecuada? O sea, porque siempre yo toda la vida he sido consultor. Entonces, uno siempre ve el mundo de una manera y uno suele decir, wow, ¿por qué la empresa no lo ve? ¿Y por qué esta gente no lo ve? Y es que nunca lo ven, o de pronto sí lo ven, pero no les importa. ¿Qué es eso? Probablemente que tú digas, wow, esto es lo que de pronto más adolece el área de procurement de compra corporativa y que lo aprendí allá. Y que lo aprendí allá en las consultoras, ¿no? Bueno, mira, sabes que es una gran pregunta. Yo lo resumiría en una palabra, la analítica. Entonces, bueno, tú como consultor sabes que muchas veces uno llega y lo primero que dices, muéstrame los números, muéstrame los datos, quiero entender, y a partir de esos datos y esos números, pues uno puede ver un big picture, y con ese big picture, pues ya puede empezar a trabajar en las hipótesis de cómo soluciona uno el problema. Entonces, lo que también, hablando desde mi experiencia, habiendo estado en el barro untado, es que cuando uno está en el barro y untado, pues uno está en el día a día remando. Sí, no hay tiempo para analítica. No hay tiempo para analítica. No hay tiempo, o sea, pues mejor dicho, el tiempo que hay es como, me reventó este problema, miro cómo lo soluciono y pues uso mis mejores capacidades analíticas para solucionarlo, pero realmente es difícil poder tomar esa distancia y ver las cosas desde 10.000 pies de altura y decir, aquí están los problemas. Y eso es un gran problema que pues cuando uno está metido en el barro no lo ve. Y yo te voy a poner un ejemplo, yo por ejemplo cuando llegué a Sika, tuve la gran fortuna, yo a veces tengo sus momentos de gran fortuna y es que me dieron 3 meses para hacer un diagnóstico. O sea, y 3 meses gratuitos, no es que me los estuvieran dando, hago un diagnóstico, sino que como que me dejaron abandonado y dije, pues voy a hacer un diagnóstico. Y entonces me dediqué a pasear, a revisar los números esos 3 meses me dieron las bases para poder entender con claridad y meterme en los números, porque después ya yo quería volverlo a hacer y no pude volverlo a hacer. Entonces me tocaba todo el tiempo estar remitiéndome a mi diagnóstico inicial y ver cuáles eran los análisis que había hecho y replicar de alguna manera eso que había hecho. Pero si hubiera llegado de una vez al día a día, olvídate. Pues hubiera hecho bien, pero igual hubiera seguido metido en el barro en el día a día. Ok, interesante. Sí, eso de la analítica. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que nos toca hacer aquí en Hormiga Talks varios episodios, varios programas alrededor de analítica. De hecho, el próximo que tenemos es de eso, porque sí creo que se adolece mucho de eso. Y de hecho, las competencias de muchas de las personas que trabajan en compra, en procurement, creo que no son suficientemente altas, no tienen un estándar suficientemente alto para hacer analítica avanzada. Creo que hay un punto importante. Déjame contarte también que como cualquier programa, tiene su patrocinador. ¿Qué mejor patrocinador que Hormiga, no?
Bueno, ya tenemos 2 temporadas atrás y la gente me sigue preguntando, bueno, ¿y qué es Hormiga? Valga la oportunidad para contar qué es Hormiga. Entonces te lo voy a contar muy rápido. Hormiga es una solución tecnológica, una herramienta inteligente que ayuda a automatizar con tecnología avanzada y con inteligencia artificial procesos de abastecimiento, ¿vale? Entonces tenemos 4 módulos bien interesantes que voy a contar muy rápidamente. El primero es un módulo para inscribir de manera inteligente a los proveedores, y las empresas hoy en día pues se demoran 2, 3, 4 semanas inscribiendo proveedores. Esto ayuda a automatizarlo y a actualizar los documentos de los proveedores, también a calificarlos de acuerdo a los documentos, todo esto a través de unos procesos automatizados y con inteligencia artificial. Eso está muy chévere, ayuda un montón a reducir tiempo, a quitarle el problema a las compañías de estar persiguiendo proveedores, revisando documentos. La IA lo hace automáticamente en 70 segundos, algo que un ser humano, entre todos sus pocos documentos de los proveedores, se suele demorar 45 minutos. Aparte de ese punto, me surge otra curiosidad ya para entrar después al tema, porque igual la historia de la analítica se ve beneficiado también con la inteligencia artificial y con la tecnología, ¿no? Pero me surge una curiosidad. De pronto, de pronto no sé si tienes un caso o dos que tú digas, wow, mira qué importante fue la analítica en algo que ocurrió en procurement o algo que tú hiciste en algún proyecto, no sé. Pero creo que los que están viendo este video puedan entender cómo la analítica puede transformar un proceso, una compra estratégica. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Mira, claro que sí, y voy a remitirme nuevamente a esa experiencia que tuve en Zika, y Zika es, pues, en el momento que yo llegué, sigue siendo, pero pues una multinacional grande. En ese momento, en todos los países de Latinoamérica había mucha data, mucha información muy valiosa, pero difícilmente se miraba en su conjunto. Entonces, había compras tan sencillas, por ejemplo, voy a hablar de un componente químico que se compraba en Colombia, Perú, Chile y Brasil, con cantidades diferentes. Y en muchos casos se compraba al mismo proveedor, al mismo, igualito. Y empezaba a haber unas diferencias que no eran diferencias en precio, por ejemplo, explicadas por aranceles o ese tipo, que eran claramente diferencias comerciales. Estamos hablando de diferencias de 50%, 80%. En precio con el mismo proveedor. Mismo proveedor, mismo producto, misma compañía, Okay. ¿sabes? Cuando uno hablaba en cada uno de los países, pues todos creían que estaban haciendo el trabajo bien. Sí, pues obviamente nadie va a pensar que estoy haciendo mi trabajo mal, pero todos creían que estaban haciendo el trabajo bien. Y claro, cuando uno extraía la data, y pues obviamente había que hacer un trabajo importante de hacerla digerible y que fuera comparable, porque te voy a hacer un ejemplo. Entonces, en Colombia esto decían vaso, en Chile le decían vidrio, ¿sabes? Como que, pero el SKU seguía siendo el mismo. Entonces, cuando uno hacía ese análisis, hacía la depuración adecuada y revisaba qué había pasado año a año, comparaba y decía, aquí hay un problema. Entonces, ¿cómo atacó esto? ¿Cómo llegó a que el proveedor vea este tema, el problema que me está generando, y reactivemos la confianza? Porque, pues nuevamente, si yo me pongo en el papel del proveedor, pues yo tengo que maximizar mi ingreso. Y no es que le estoy robando a mi cliente, simplemente estoy aprovechando que estoy hablando con diferentes personas, inclusive ni siquiera tengo una estrategia unificada, estoy maximizando valor, pero también yo de comprador tengo que decir, bueno, yo también tengo que maximizar mi valor. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que esto sea justo para todos? Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo uno puede usar la data y cómo puede tener pues, y esto nuevamente es un ejemplo muy, muy sencillo de algo que se puede hacer simplemente revisando la información que yo tengo de diferentes fuentes y hacerla visible. Claro, entonces ahí lo que hiciste fue juntar al proveedor en el sistema o en los sistemas, no sé cuántos tenías, sacar a ese proveedor lo que se le ha comprado al proveedor y empezaste a categorizar, yo qué sé, por productos afines o categorías afines, y empezaste a darte cuenta de cosas ilógicas entre países. Claro, con inteligencia artificial eso podría ser más fácil ahora, ¿no? Muchísimo más fácil. Bueno, y digamos que ese era un problema que era fácilmente solucionable, digo fácilmente entre comillas, ¿no?
fácilmente solucionable con un ERP estandarizado, que en ese momento no estaba, que digamos que eso fue un trabajo que ya después se hizo, pero el No, primer paso que hicimos, inclusive con tecnología dedicada a procurement, fue adquirir un software que nos integrara toda la información de todos esos ERPs y poderla visibilizar en un solo sitio. O ok. sea, así fue como llegué a esa data, pero inclusive en ese momento teniendo el software, nadie lo miraba. Entonces, ahí sí Sí, como que dice, uno tiene la mamá, pero la tiene muerta, entonces no sirve de nada. problemita común. Sí, se tiene el software, pero da mamera y hay resistencia a esa transformación, ¿no? Por ejemplo, mira, y volviendo más al tema de tecnología, muchas veces uno tiene acceso a unas herramientas increíbles, inclusive la IA o GPT, vayamos no hablemos de generalidad, sino GPT. Entonces, como herramienta espectacular, pero si uno no la aprende a usar, pues queda nada. Y nuevamente, te voy a dar un ejemplo más básico también de cuando yo llegué a trabajar a esta compañía. Yo venía de McKinsey y venía a usar una herramienta espectacular para hacer o presentar mis análisis en PPT. Y pues yo les dije, yo uso esta herramienta, es espectacular, adquirámosla, la adquirimos, y entonces me dijeron, ¿Cuál, venga, cuál, venga, cuál, 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 cuál se puede saber? es un plugin de PPT realmente muy sencillo, no tiene nada del otro mundo. Ok. Pero pues, y realmente es sencillo, para mí era muy básico y dijimos, venga, démoselo al resto del equipo, pues para que la gente también tenga la posibilidad de hacer este tipo de análisis y presentarlos de una manera muy sencilla. Oye, ¿puedes creer que cuando se los empezamos a dar, pues hacían unas cosas que yo decía, pero ¿por qué hacen eso? O sea, se ve horrible, está todo mal. Y yo decía, sí, lo básico es usar la herramienta y usarla bien para que tenga el efecto deseado, pero puedes tener la Claro. mejor herramienta, pero si no la usas bien, no tienes todo lo contrario, generas algo peor. No, no, total, se agranda el problema. Pero, Jorge, listo. Hablando ya de a lo que vinimos, Vamos allá. tú que estás metido en el cuento de la tecnología, entonces, ¿cuáles áreas ves tú o cuáles procesos dentro de abastecimiento ves tú que a corto plazo, porque, bueno, ser visionario y tener bola de cristal, pues es tan difícil como fácil ponerse uno a imaginar lo que sea. Pero en este momento, ¿tú cuáles procesos estás viendo que van a ser más impactados y cómo? Yo creo que son muchos los que van a ser impactados simplemente porque las herramientas que tenemos ahorita de inteligencia artificial son demasiado potentes. Pues voy a empezar no va a ser exhaustivo en mi descripción, pero voy a tratar de describir la mayor cantidad de usos que yo veo. Por ejemplo, uno, Sí, sí, claro. todo el tema de contratación o de contratos. Em, Desde el análisis de un contrato, de identificación y de generar los puntos del management de un contrato, pues eso realmente es algo que se puede hacer muy fácil en este momento. Y que Y hoy lo en puedes día, y que hoy en día, disculpa, los departamentos legales se pueden tirar 2 semanas, 3 semanas en eso, ¿no? sí, claro, y mejor dicho, uno simplemente tiene uno con unas de las herramientas que tenemos hoy, GPT, Gemini, cualquiera de estas, uno le mete un contrato, le dice, identifícame cuáles son los puntos clave, cuáles son los puntos que debo revisar, y uno avanza un montón, y pues sí, efectivamente uno va a tener que usar un abogado, pero ya llega un punto, pero yo ya me mastiqué el 80% del problema. Entonces yo ya, en vez de demorarme, tener que esperar a que el abogado se tome las 2 semanas o 3 semanas, pues no estoy diciendo que sean ineficientes, simplemente pues te lo toman porque tiene demasiado trabajo, pero pues uno ya avanzó el 80%, entonces esto va a reducir el tiempo de una manera importante. Ok. Son casos sencillos. Otro caso muy sencillo tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de comunicaciones, que en compras, sí, generalmente en compras, hay procesos que son demasiado manuales y procesos que requieren demasiada interacción con proveedores y uno necesita que tenga los correos, que tenga una trazabilidad, que vaya y venga información. Que para eso muchas veces uno usa plataformas, que eso era lo que yo vendía, por ejemplo, pero aún teniendo plataformas, igual para correo a correo viene. Sí. Entonces, ¿a dónde voy? La automatización de esas comunicaciones y la automatización de todo lo que pasa alrededor de esos correos, eso ya es una realidad. O sea, es decir, yo puedo crear un agente que me lea mis correos, me los responda
y me lo responde de una manera que yo le indique cómo me lo responde, me genere las reuniones, todo lo que yo necesite alrededor de esos correos, y la gente me lo hace hoy en día. Entonces, es algo que me va a mejorar muchísimo la interacción que hoy tengo con mis proveedores. Ahora, vayámonos a temas más sofisticados, porque digamos que hasta ahora lo que está hablando son temas pues, relativamente sencillos, pero hablemos de temas más sofisticados como la generación de procesos o la profesionalización de los procesos. Nosotros en compras estamos involucrados en la cadena de generación de valor de una organización, usualmente. O sea, hablando sobre todo de los equipos de compras que están involucrados o sobre todo en la manufactura, donde el input de compras es clave para generar valor. Entonces, en esos procesos, muchas veces, ¿cómo lo pongo? Uno está metido en el proceso y uno va a poder decir, oiga, yo necesito mejorar este proceso. Necesito pensar como un ingeniero de procesos y definir cómo hago esto más eficiente, más rápido, cómo identifico los cuellos de botella de una manera mucho más ágil y sin tener que acudir a un consultor externo. Yo puedo tener esa interacción con una herramienta de inteligencia artificial, inclusive hablado, yo le puedo decir, mira, herramienta de inteligencia artificial, tengo este proceso, funciona así, 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 intervienen estas personas, estos son los KPIs, hago esto acá, se demora allá, por favor, trázame ese proceso, se lo puede trazar. Ahora, ayúdame a encontrar dónde están los cuellos de botella y por qué están, se los puede trazar. Ahora, diseñame el proceso de una manera más ágil, se lo puede diseñar. Entonces, ya con solo eso yo tengo a la mano un consultor experto que me pueda ayudar a generar muchísimo más valor desde el punto de vista de proceso. Ahora, otro tipo de cosas cuando yo hablo de temas más sofisticados, por ejemplo, gestión del conocimiento. Compras, si bien, o yo desde donde lo veo, uno tiene las funciones estratégicas y las funciones operativas, llamémoslo así. Entonces, en las funciones operativas hay mucho por hacer, las funciones estratégicas también. Entonces, un ejemplo de función estratégica, la gestión del conocimiento. Compras genera valor en la medida que tiene conocimiento para no solamente retar las necesidades de las áreas internas, sino para encontrar dónde está el valor, no solamente de negociación, sino realmente pues, decir, vea, yo tengo que comprar esto aquí, allá, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, ese conocimiento normalmente está representado en personas. Que esas personas dejan muchas veces documentos o presentaciones o cosas de esas. Cuando esa persona se va de la organización, pues se lleva su conocimiento en la cabeza. Y ese conocimiento, por más que yo tenga todos los documentos que esa persona generó, lo puedo perder. Ahora, con las herramientas que tenemos hoy en día, no estoy hablando nada que no se pueda hacer hoy en día, con las herramientas que yo tengo hoy en día, yo puedo coger todo ese conocimiento, catalogarlo y tenerlo a disposición de lo que yo necesite para la organización. Entonces, yo simplemente puedo decir, vea, esta persona me dejó conocimiento alrededor de esta categoría, hizo estas negociaciones, hizo esto bien, inclusive tengo el historial de los correos de lo que pudo haber hecho la persona. Y eso también, y eso me ayuda a darle continuidad al conocimiento que se ha generado dentro de la organización. Entonces, si te fijas, las aplicaciones o la aplicabilidad que tenemos hoy con inteligencia artificial son un montón. Y creo que si uno se pone en la tarea de buscar implementarlas sin soñar demasiado grande, simplemente con lo que hay, con lo que tenemos hoy, es muchísimo lo que uno puede hacer. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. Mm, me llama la atención, bueno, esto de la gente por mail, de la gente que te organiza el email y hasta te dice cuáles están urgentes, hasta los puedes programar para que te los escriban, los lances. Eso es súper útil. ¿Tú lo has usado? ¿Lo has podido hacer? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Sabes de alguna herramienta que ayude a eso? Sí, sí pues lo he usado, no en compras, pero para Ok. procesos comerciales. Justamente ahorita en NextMinder estábamos generando una serie de agentes Ok. para poder, pues para que las conversaciones, sobre todo en temas comerciales, para que no se pierdan. Y pues que se genere la cadencia de seguimiento necesaria para perseguir esas conversaciones. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo es, por ejemplo, emitíamos un correo para contactar con alguien. Entonces,
esa persona no respondía o si respondía, bueno, y se generaba esa cadencia hasta generar que la persona contestara. Entonces, logramos que el prospecto contestara. Una vez ese prospecto contestara, nosotros también le dábamos opciones de hacer seguimiento no solamente a los correos que se iban generando, sino el agente integraba información del CRM, y una cosa que nosotros hacíamos muy interesante es que eso, pues, nuevamente, que también se hace con herramientas que están a disposición de todo el mundo. Entonces, de las reuniones, tenemos una herramienta que ya no me acuerdo el nombre, TLDB creo que se llama, que Okay. te agarra todas las reuniones, te las transcribe y te genera un acta. Entonces, con esa Okay. acta, más lo que estaba en el CRM, se generaban unas acciones importantes que la gente que lo trabajábamos con una herramienta que también es muy conocida, que se llama N8N, Sí, sí. generaba esta cadencia de correos que en últimas lo que yo recibía, yo me sentaba y yo tenía en mi bandeja de entrada ya varios correos ya redactados. Nosotros habíamos entrenado a estos agentes con mi manera de responder correos. Yo le ponía como ejemplos todos los correos que yo respondía. Entonces ya me generaba correos a la manera que yo escribía. Yo los revisaba, le hacía uno que otro cambio y aprobaba. Ya había correos que yo decía, no, esto no lo mando todavía o esto no tiene sentido mandarlo, pero ya él me iba generando todos esos correos. Otra cosa que me hacía, por ejemplo, con los correos era, tenía pues me leía toda mi bandeja de entrada y había correos que él identificaba que eran de un cliente o un prospecto, y ya inmediatamente él hacía la misma tarea y revisaba el CRM, revisaba las actas, revisaba correos anteriores Wow. y me generaba una posible respuesta para ese correo que me habían mandado a mí. Sí, 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 increíble, increíble, increíble. Eso en compras, en abastecimiento es clave, porque uno de los grandes problemas, pienso yo, es las demoras entre paso y paso, porque hay mucho paso. Entonces hay un primer paso de identificar la necesidad, entonces describir la necesidad, entonces entender la necesidad, pues lanzar, aclarar, esperar respuestas. Bueno, N pasos, y creo que ahí puede ayudar muchísimo esa agilidad de los agentes y de la IA. Lo otro que me causa curiosidad también de lo que dijiste es lo del conocimiento que se pierde cuando la gente se va, Sí, de negociaciones y precios y cotizaciones y cuál es el proveedor y si se necesitó esto, cuál fue la solución, o, bueno, etcétera. Eh, ¿Hasta dónde? Porque yo pensaría que eso lo soluciona un software como Hormiga o como los otros que existen en el mercado, que ahí se almacena todo lo que ha hecho el proveedor, lo que ha cotizado el proveedor, todos los precios, las actas de negociación, pero probablemente la IA comienza a ayudar a hacerlo más digerible, más fácil de interpretar, más a la mano, con una búsqueda más expedita. O sea, ¿cómo ves ahí que la IA sobrepasa lo que ya existe desde hace años, que son estos softwares? yo creo que lo que puede hacer en este momento es, más que sobrepasar, es complementar. ¿Ok? Tú tienes dos maneras. Una es sobre toda la data que tú tienes en esas plataformas y en estos sistemas, que te ayudan a navegarla de una manera mucho más ágil. No sé, con chatbots o este tipo de cosas que pues tú le puedes generar esos agentes que te permitan interactuar con la misma información que tú tienes en la plataforma. Sí, sí. Ahora, yo cuando hablo también de conocimientos, por ejemplo, todo lo que se genera para generar esa data, tú has hecho un trabajo que normalmente no queda dentro de las plataformas. Y cuando yo hablo de ese trabajo, son todos los correos que cruzaste, las conversaciones que tuviste, las reuniones que tuviste con los proveedores, las presentaciones que hiciste, los análisis que hiciste para poder llegar a una respuesta. Todo ese conocimiento, pues no queda en la plataforma. Y por eso te decía, si se va la persona, se puede perder ese conocimiento. Y ahí es donde uno tiene la oportunidad de que ese conocimiento no se pierda. Y de hecho, esta idea la empecé a oír hace un par de semanas, la verdad que es algo relativamente nuevo para mí, no creo que para otras Sí, sí, personas, sí, pero por lo sí. menos para Sí, mí. pero para mí también. O sea, Sí, está bien interesante. entonces ahorita la tarea que tengo, de hecho la tengo aquí en mis to-dos, es agarrar
toda la información que yo tengo de mi trabajo desde que estuve en Prodesa hasta que estuve en XMinder, todo así porque yo tengo un montón de documentos, análisis que tengo por ahí guardados en diferentes computadores y me la voy a llevar a mi nube de Google. Se la va a pasar a Gemini para que me ayude a procesar y me ayude a tener acceso más rápido a todo lo que tengo ahí. Porque tengo un montón, y tengo un montón de conocimiento que muchas veces, no sé si te pasa, que tú dices, oiga, yo hice un análisis hace 10 años de esta industria, ¿dónde estará? Y empiezas a buscar, pero ya con esta herramienta dices, búsqueme que necesito esta cosa, y ya lo listo para este documento y llévemelo acá, y pum, y funciona, Total, ¿sabes? total. No, y me imagino que se facilitaría muchísimo el trabajo de la persona nueva que entre, que llega nueva, llega novata, y bueno, y ahora me pidieron que consiga tal producto, X proveedores, y miércoles, ¿cómo comienzo? Me imagino que eso puede hacer de entregable maestro y de guía maestra de cuáles son los pasos que debe cumplir para hacerlo bien, ¿no? Y mientras que antes le tocaba comenzar y meterse cabeza en emails viejos, en documentación vieja, aquí se le podría ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Sí, y de hecho yo te voy a botar una idea aún más loca en ese sentido. Eso es lo que me gusta, eso es. Tal vez no vas a tener esa persona, tal vez lo que vas a tener vas a entregar a una gente que te haga es lo que te hacía esa persona, Bueno, ¿sabes? ya vamos para allá. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo? Porque es que aquí viene lo sensible para toda esta área de abastecimiento y compras. ¿Cómo va a cambiar el trabajo? Vamos a hablar en principio del comprador. ¿Cómo visionas tú? ¿Cómo estás viendo? Más que visionar, ¿cómo estás viendo que va a cambiar el trabajo del comprador? Para no hablar todavía de inventarios y logística y todo eso, pero por ahora el comprador, ¿cómo ves tú que va a cambiar su trabajo de aquí a un año? Buena pregunta, pues porque es que igual de aquí a un año, pues de verdad que las Ya, herramientas de inteligencia artificial están pasando, están a una velocidad brutal. Entonces, o, para o, mí, o, o te doy una variación de la pregunta. A un año o a 3 años, ya, que uno dice, miércoles, esto va tan rápido que en 3 años, o sea, ya uno ni se imagina lo que puede llegar y ese nivel de trabajo manual dónde va a quedar, que yo creo que es una proporción importante de lo que hoy hace un comprador promedio, ¿no? No hablando de pronto el director de compras, pero sí los coordinadores, los analistas o los jefes hacen un montón de trabajo manual. ¿Eso cómo cambiaría? mira, Igual yo sé, no estoy esperando, no existe una respuesta precisa. Es ilusa, es ilógica, es utópica, pero yo creo que cada vez nos acercamos más a entender eso que puede llegar a pasar. mira, con el riesgo de sonar alarmista, que no lo quiero ser, yo creo que muchos de esos trabajos van a desaparecer, la gran mayoría. ¿Por qué? Y aquí es donde digo por qué, porque creo que hay mucho trabajo que se hace en procurement y trabajo tanto operativo como estratégico que ya uno lo puede empezar a delegar en inteligencia artificial. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos desde compras, ya tenemos que estar empezando, es cómo yo automatizo y cómo yo hago que pueda hacer muchísimo más con muchísimas menos personas. Entonces, lo que sí veo es que para tener éxito en compras, ya creo que saber de compras no es lo fundamental, sino saber cómo programar todos estos agentes, organizarlos, asegurar que yo tenga la data para poder generar estos agentes, para asegurar que yo tenga la gobernanza de datos adecuada para poder construir todo esto. Y construir realmente sistemas que operen por sí solos. Entonces, cuando yo hablo de sistemas que operen por sí solos, prácticamente a mí la idea que me llega, que también es una idea un poco fuera de la caja, es regresarle el poder a lo que llamamos áreas usuarios, regresarles al poder a ellos de hacer las compras bajo estos sistemas que yo ya he construido. Entonces, prácticamente yo
En vez de tener un departamento de compras, lo difumino y me quedo con funciones de compras que sí son realmente del core de negocio. Y cuando yo hablo del core de negocio, son cosas que hoy existen. Es decir, tener expertos de categoría que realmente sean expertos. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Voy a hablar de alguien de un category manager de empaques. Este personaje no va a ser el experto en negociar con gente de empaques, es la persona que más sabe de empaques de toda la compañía y que me puede ayudar a optimizar toda la cadena a partir de su visión de empaques. Entonces, si te das cuenta, yo todo el proceso de gestión de compras, que es la búsqueda de proveedores, evaluación de proveedores, RFPs, inclusive adjudicación de proveedores, todo ese proceso yo ya lo tengo sistematizado en una serie de agentes que me hacen todo ese trabajo. Por eso te digo, devuelvo poder a todas las áreas usuarias, hagan esa tarea, yo les doy los sistemas, pero yo vengo con conocimiento a aportar al negocio. Entonces, si te das cuenta, yo me quedo con el conocimiento más poderoso que tiene compras, que es el conocimiento profundo de cada una de las categorías de producto, de categorías de productos y categorías de gasto. Wow, wow. Y digo wow porque se parece mucho a la visión que nosotros tenemos y por la cual estamos haciendo esta tercera temporada. Mucho, se parece mucho. Eso es lo que nosotros vemos, porque mucho del trabajo de los compradores es manual. No hay un número, un porcentaje probablemente muy preciso, pero nosotros hemos estimado que alrededor del 70, a veces el 80% de su trabajo diario del comprador promedio, ¿no? Es manual. Así es. Entonces yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. El otro módulo es un módulo, yo creo que el más robusto, en serio y con honestidad lo digo, el más robusto del mercado de licitaciones. Licitaciones para grandes empresas, que suelen hacer grandes empresas con pliegos y todo esto. Este módulo lo automatiza todo y termina reduciendo aproximadamente un 60% el trabajo que hace el comprador y los demás involucrados en el lanzamiento de una licitación. También ahí en ese módulo de compras tenemos procesos, una automatización para los procesos de compras menores, para hacerlas formales, transparentes y también tener un tracking automatizado de todo el proceso. Y eso va a ser un impacto bastante fuerte. Y quisiera preguntarte, ahora que dijiste darle el poder de nuevo a las áreas, ¿me puedes dar un ejemplo en vivo, de cómo sería eso, cómo te lo imaginas? Un ejemplo típico de cómo el actuar de las áreas hoy en día y cómo podría cambiar según lo que imaginas. Espera, por ejemplo, ahorita que he estado metido en temas de inteligencia de mercados, pues las áreas con las que yo actúo son las áreas de mercadeo usualmente. Entonces, las áreas de mercadeo usualmente, ellos son los que más saben de qué es lo que necesitan comprar y cómo lo necesitan comprar, pero tienen que ir Sí. a compras para poder hacer su proceso. Y resulta, no sé si te ha tocado esto, pero normalmente dicen, oh, me toca con compras que son burocráticos, Sí, lentos, que me... para allá va mi siguiente pregunta. Entonces, pues primero son burocráticos y lentos y segundo no saben de lo que yo estoy comprando, no tienen idea de lo que yo estoy comprando. Entonces, ¿por qué existe ese proceso burocrático y ese proceso lento? Pues porque hay que cumplir unos procesos y hay que cumplir una serie de procesos que son importantes para la organización. Pero si yo todos esos procesos y todas esas reglas que yo he puesto en la organización las tengo en un sistema que las puede ejecutar, pues yo realmente tengo comprando a los que tienen que comprar, que son los que saben de lo que están comprando. Y toda la burocracia, todas las trabas que yo pongo, no quiero que se tome mal porque no son trabas, son necesarias, y están ahí es porque son necesarias, pero si yo pongo solo un sistema que me lo ayude a ejecutar, pues yo lo que le doy es al negocio, le doy la oportunidad de enfocarse donde tiene que enfocar y donde tiene que generar valor. Ella has dado en un punto, un puntazo, has dado un puntazo y estamos súper alineados, o sea, en serio, estamos súper alineados, Me alegro de eso. porque, porque nosotros también hemos visto eso, hemos visionado eso. Em, Porque además, desde hace casi 9 años que salió Hormiga al mercado, nos hemos dado cuenta de viva voz
voy a ser exagerado, ¿no? Pero como el odio que existe hacia compras, o digamos el disgusto, o la mamera, la jartera, la flojera que las áreas, los usuarios de la compañía le tienen a compras. O sea, es que es impresionante, es que en casi todas las empresas, si no en todas, a las que llegamos, Hay compras muchas. es, ay, compras, compras se demora, compras el patito feo, como que mamera compras. Claro, y uno va entendiendo, por supuesto, que un poco lo que tú has dicho, que compras es como el fiscalizador, como la contraloría. Es como es más necesario. Hay que pasar por ahí, sí o sí. Sí, hay que pasar por ahí porque entonces es un control para que no haya tanta corrupción o no haya corrupción o para que se compre lo más objetivamente posible. Entonces, no sé, si van a contratar a una empresa consultora, entonces el área, como dices tú, de mercadeo, entra a la reunión, pero tiene que ir al lado de compras, que no sabe casi de eso, pero está ahí como un policía. Es muy chistoso, ¿no? Es muy chistoso. Uno dice, wow, o sea, es como un policía, como una contraloría, muy raro. Sí, sí. Pero igual, también como tú dices, es necesario, pues por el mundo de hoy y por cómo somos los seres humanos, entonces, pues a las empresas nos tocó poner eso. Y hasta un punto funciona y funciona bien, pero por supuesto que puede funcionar mucho mejor. Y yo creo que ahora la tecnología entonces va a ayudar a cambiar eso, como tú dices, definitivamente. Porque la labor de fiscalización de policía hecha por un ser humano que piensa que tiene un potencial creativo y estratégico mucho más grande es inútil. Es inútil, eso lo puede hacer una máquina, lo puede hacer una gente, lo puede hacer un proceso automatizado que lo asegure igual, pero entonces ese ser humano, ese cerebro creativo, estratégico, va a pasar a lo que tú dices. Entonces, a ser el real experto o en el empaque o en la máquina X o en el proceso XY, lo que sea. Pero entonces ahí sí va a generar valor en innovaciones, en diferenciación, que sí van a agregar valor realmente al negocio. Entonces yo Exactamente. estoy súper alineado con eso. No sé con todo lo que acaba de decir, si tienes algún comentario o puedes complementarlo de alguna manera. Y no, yo quisiera complementar más con el hecho de que pues, esta idea que te estaba comentando de entregar el poder a las áreas usuarias o entregar el poder donde realmente se puede generar valor, es una idea que pues, puede pasar en un año, puede pasar en 10 años o puede que no pase nunca. No, disculpa, a la velocidad que va la inteligencia artificial, o sea, es que esto va a pasar muy rápido. Yo no sé si antes de un ¿Va a año, pasar? yo no sé si antes de dos, pero esto va a pasar muy pronto. Sí, pues la verdad sí, existe esa posibilidad, pero digamos que también mi experiencia me dice que eso va a diferentes ritmos, ¿no? Porque van a estar las organizaciones que van a estar a la vanguardia, Claro. como van a estar las organizaciones que no van a hacer absolutamente nada. Entonces, pues eso también va a generar diferencias en cómo se captura el valor en diferentes Y va a haber compañías. resistencia, ¿no? Va a haber Un resistencia, montón, mucha resistencia. montón de resistencia. Pues claro, ¿cómo me van a quitar a mí si yo soy indispensable en este proceso? Pero resulta que esos procesos que en algunos casos parece que aportan valor, o mejor dicho, sí aportan valor, pero tienen un componente operativo altísimo, pues todo eso lo puede hacer una herramienta de inteligencia artificial. Y es relativamente sencillo llegar a pensar en esos términos. Y por eso yo ahorita, cuando empezamos esta conversación, yo te decía, creo que el rol de compras se va a transformar más que de compras en un orquestador de procesos sobre inteligencia artificial. Wow, wow. Sí, yo creo que lo que se viene es inmenso, muy importante y tan transformador, Jorge, que, que por eso en esta temporada estamos diciendo tech, mente y abastecimiento, y mente en la mitad, justamente porque la gente que trabaja en abastecimiento, en procurement, los trabajos van a ser tan, tan disrumpidos, tan cambiados, tan transformados, que nos va a tocar hacer una gestión emocional suficientemente potente para poder complementar o cambiar incluso hasta drásticamente nuestras
capacidades, nuestras competencias. Entonces, el tema es bien profundo. Sí, y es que fíjate, pues, para no ir más lejos, Gerardo, el punto de encuentro que tuvimos tú y yo hace mes y medio que estuvimos con Eduardo de Agile Procurement, Sí. justamente es en los temas centrales. Bueno, ¿cómo hacemos para que las personas tengan otro tipo de capacidades? ¿Cómo hacemos para que las personas, sobre todo en nuestra profesión, puedan empezar a pensar de una manera distinta, desde, sin olvidar que viene uno de procurement, pero también teniendo en cuenta que hay tecnología y hay maneras diferentes de trabajar? Entonces yo creo que sí es clave que desde compras de una vez vayamos diciendo, hay que pensar de una manera diferente, hay que hacer las cosas de una manera diferente y hay que empezar a actuar sobre ellas con herramientas que están a la mano de absolutamente todos. ¿Tú qué le dirías al equipo comprador, al director de compras y al comprador, analista, coordinador? ¿Qué le dirías? Porque la reacción inicial es lo que hablamos ahorita, hacer resistencia, porque pues van a quitarme trabajo, me van a echar o van a echar de 10, nos dejan a 5, nos dejan a 3 o lo que sea. Eh, ¿Cómo entonces se debe afrontar esto según de pronto experiencias que hayas tenido, según cómo lo visionas? ¿Cómo entonces debemos manejar esto? O sea, ¿por qué aceptarlo? ¿Por qué dices definitivamente hay que automatizarse si me puede quitar el puesto? Yo creo que la pregunta del millón que uno tiene que hacerse es dónde aporto valor yo. Porque definitivamente creo que todos vamos a empezar a automatizar y a digitalizar nuestras vidas, más, pero muchísimo más, y cada vez más. Ya lo está, o sea, yo no sé cómo tú te estás relacionando ahorita con las herramientas de inteligencia artificial. Para mí, yo lo uso todo el día, a toda hora, le dejo notas de voz, hágame esto, pero todo el día. Entonces cuando yo pienso en eso es, yo genero valor de esta manera y yo estoy usando esta herramienta para potenciar mi generación de valor. Entonces yo creo que para todos los profesionales, no solamente en compras, sino en general para la mayoría de profesionales, es empezar a visualizar las herramientas de inteligencia artificial como un potenciador del valor que yo genero como profesional. Entonces yo creo que tanto analistas, coordinadores, los directivos de compras, es entender cómo van a generar más valor y cómo todas esas tareas que realmente no me tomes a mal, hay tareas, un montón de tareas que generan valor, pero hay otras que generan más. Entonces, ¿cuáles son todas esas tareas que generan menos valor? Las puedo automatizar, las puedo llevar a agentes o otro tipo de herramientas de inteligencia artificial para que yo me enfoque en lo que me tenga que enfocar y empiece a usar estas herramientas para potenciarme y multiplicar por 10 mi aporte de valor. Sí, sí, lo que extraigo de ahí, de lo que dices, y es un aprendizaje de vida, yo creo que también lo he tenido yo en empresas que he liderado y que lidero, es que por mucho que a uno le convenga hacer algo, eso se cae por su propio peso si no genera suficiente valor. O sea, llega el momento en que eso se termina acabando o minimizándose si no se genera suficiente valor. Así es. Y estas transformaciones digitales tan profundas, tan fuertes, terminan catalizando, pienso yo, ese tipo de fenómenos. Porque, porque digamos que las personas, los productos, los procesos se instauran y existen para solucionar fenómenos, pero en la medida en que lleguen soluciones que permitan generar mayor valor, pues las que menos generan valor se terminan sustituyendo y se terminan eliminando. Y esa es la naturaleza de la vida. Y por eso el famoso cuento que a todo taxi le llegó su Uber, ¿no? Entonces es cierto. O sea, yo lo Así es. relaciono así. O sea, es conclusión, hacer resistencia puede ayudar por un momento, por unos meses, por unos pocos años, pero después va a ser inevitable. No sé si
¿Estás de acuerdo con mi De lectura? acuerdo, yo de hecho te lo complementaría decir, en este momento es el momento de subirse a la ola o que la ola lo aplaste. Entonces yo prefiero subirme a la ola y rapidito. Y si no Exacto, sé surfear, pues aprendo sobre la marcha, pero hay que hacerlo, sí o sí. Antes de total. que la ola lo aplaste a uno, porque en el momento que lo aplaste, pues yo ya no tengo ni las habilidades, ya todo el mundo está en ese cuento, qué valor aporto, si no tengo identificado qué valor aporto, pues no, voy a estar completamente perdido. Y creo que tú y yo lo hemos identificado rápidamente, esto está cambiando día a día, se está acelerando muchísimo, entonces, pues para mí ha sido desde 2025 en términos de herramientas de inteligencia artificial, lo que podía yo hacer en enero versus lo que hoy puedo hacer es radicalmente diferente. O sea, es brutal el cambio. Total, Ni siquiera ha pasado un año. Y ya las cantidades de cosas que uno puede hacer son impresionantes. totalmente, totalmente. Un tercer módulo clave es el de la evaluación de los proveedores, la evaluación del desempeño que tienen que hacer las empresas, por ejemplo, que están avaladas por ISO, certificadas por ISO, y en el cual las áreas internas, los usuarios de las compañías, tienen que evaluar a sus proveedores una, dos, tres veces al año. Tenemos un módulo que automatiza todo este proceso, te lo hace fácil. Ahora, tenemos un nuevo módulo, un último módulo, por eso hablé de 4, que es de inventarios. Entonces este módulo es clave porque te permite automatizar todo el tema de inventarios, de captar los productos, poderlos dirigir a bodegas, crear bodegas de consumo, poder hacer los traslados que quieras, bodegas y almacenes, pero conectarlo con el módulo de compras para que se puedan disparar compras con previa autorización una vez se llegan a unos mínimos del inventario. Entonces conviene mucho tener, por supuesto, toda la gestión de compra atada a la gestión de inventarios automatizada. Entonces eso es Hormiga, soluciones inteligentes, además de soluciones standalone de inteligencia artificial, con chat, que reconocen voz, que reconocen fotos, por ejemplo, para contar productos entregados. Entonces es bastante interesante. Si quieres más información, visita abajo nuestra landing page, nuestra página web y también puedes escribirnos allí a nuestro email. Jorge, para terminar, dos preguntas. ¿Cómo ves que va la transformación esta aplicada realmente en las empresas? Porque por ahí veo muchas empresas y startups que todo con inteligencia artificial y todo lo hacemos con inteligencia artificial, pero el 90%, de hecho hay estadísticas que muestran que alrededor del 90% es BS, como dice el gringo, bullshit, o Sí, sea, sí, sí. no. Entonces, o sea, exageraciones, ¿no? Pero en la práctica, en la realidad, tú lo ves, o sea, tienes ejemplos de empresas que ya en procurement, en abastecimiento, se está metiendo duro en inteligencia artificial. No sé si tengas casos. La verdad, no conozco, no lo sé. Sí sé que por lo menos, y digamos que es una cifra que escuché hace muy poco, el 70% de las grandes organizaciones están usando inteligencia artificial para sus procesos de alguna manera. Puede Mm, ser desde ayúdeme a mandar este correo hasta realmente tener un agente para que me haga estas tareas. Entonces, claro, ya con eso ya estoy en el 70%. Y pues si tú vas a cualquier organización y preguntas, ¿están usando inteligencia artificial? Obvio, aquí usamos inteligencia artificial, pero no sabes con qué profundidad lo están usando. así es. Entonces, todo el mundo sí ya la están empezando a usar. Sí, hay diferentes velocidades, también es cierto. Eh, lo que siento es que va, esto es como todo, ¿no? Como los procesos de transformación digital en compras de los que venimos hablando desde los últimos 10 años. Eh, pues compras no es el área más sexy. Entonces, pues lo que se le va a meter en realmente potencia a compras en tecnología e inteligencia artificial se va a demorar un poquito más. ¿Va a llegar? Sí, va a llegar. Y también va a empezar a llegar a medida que esto sea un dolor importante para la organización. O sea, que tú crees que va a empezar a transformar primero otras áreas, Obvio. marketing, ventas, comercial, no sé, después finanzas o recursos humanos y de último va quedando compras. Como siempre. En realidad Ok. eso es lo que siempre pasa, porque en últimas, también si uno se pone como dueño de negocio, pues yo meto el dinero donde está el top line. Entonces, pues va a pasar con todas. Entonces, pues lo último que uno le mete es al bottom line. No quiere decir que no sea importante, sí es importante, pero pues si ahorita para mí el bottom line es
más importante que el top line, pues voy a meterle al bottom line. Entonces, eh, sí, vamos a estar de últimos, a no ser que las herramientas de inteligencia artificial nos reemplacen antes de que eso llegue. No, yo sí noto un interés últimamente me refiero probablemente en los últimos 2 años, un interés ya más real, o sea que sí lo hacen realidad, de automatizar procesos de compra, de ayudarse con los softwares, porque antes les encantaba, wow, qué interesante, pero no hacían nada, no contrataban este tipo de softwares como es Hormiga y como hay otros, pues, pero yo siento que ya está ocurriendo, pero creo que tienes razón un poco, porque este cuento de la automatización de los softwares de compra, ¿cuánto lleva? ¿10, 15 años? O digamos, con fuerza probablemente 10 años, 8 años, tal Sí. vez. Y apenas ahora, al menos en Latinoamérica, se ve como el interés y todavía te encuentras un montón de empresas, probablemente un buen Tremendas número. empresas, ¿Cómo? tremendas empresas que uno se encuentra todavía operando de una manera, pues, no automatizada, Eso, llamémoslo. eso iba a decir, eso iba a decir. Yo no sé si existen números, no los conozco, pero yo acá, hablando según lo que veo, yo creería que más del 70% de las empresas todavía no tienen procesos automatizados, en su mayoría usando Excel, usando el email, usando cosas manuales. Y las que sí Sí, lo tienen unos Frankenstein que han armado, entonces conectan no sé cuántos softwares entre ellas y bueno, y ahí lo han logrado, ¿no? Lo han logrado manejar, pero pues por supuesto no es la mejor manera ni en seguridad ni en eficiencia. Entonces probablemente sí se lleve un tiempo, ¿no? yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que se va a llevar un tiempo, no sé qué, pues nuevamente a estos ritmos acelerados en los que estamos operando hoy, no sé qué va a ser rápido ni qué va a ser lento, ¿sabes? Porque, pues, lo que decíamos, han pasado 10 años para que el tema de automatización y digitalización de procesos de compras ya sea Vox Populi. Puede que a este ritmo estemos hablando de unos años en que el tema de inteligencia artificial en el abastecimiento sea Vox Populi. Sí, sí, total. Eh, ya para cerrar, última pregunta que te tengo es, así como dijiste ahora, que de pronto hay unos procesos que se van a impactar mucho, como lo de las contrataciones, mencionaste lo de las contrataciones, digo, los contratos, la revisión de los contratos y los emails y todo esto. ¿Tienes algún ejemplo vivo de casualidad que estés viendo alguna empresa, acompañando a alguna empresa, algún caso como ya real, como de una implementación con, si no con inteligencia artificial, con tecnología que tú digas como que, wow, mira cómo transformó realmente al área esta implementación o esta intervención tecnológica? Como, y te lo pregunto porque puede parecer obvio, pero sí me gustaría que quienes ven este programa se puedan bajar de la nube en la que a veces hablamos a cosas prácticas. Mira que, honestamente, no he visto todavía ninguna organización que ya esté implementando cosas de este tipo, a pesar de que la tecnología está. Y hay muchas firmas como Hormiga, como otros jugadores que están en el mercado que tienen soluciones que tienen embebidas inteligencia artificial. Pero aún así, a pesar de que tienen soluciones embebidas de inteligencia artificial, la venta o la adopción de esas herramientas todavía es difícil. O sea, como que todavía la gente no se la cree que puede hacer ese tipo de cosas. Mm. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no he visto que lo hayan usado, no he visto un caso de uso ni siquiera exitoso, no lo he visto, a pesar de que la tecnología ya está. Claro, claro, perfecto. Bueno, Jorge, eso ha sido todo. Ha sido un Buenísimo. súper placer que estés hoy aquí, que hayas aceptado la invitación y que nos hayas contado tu punto de vista, que además, casualmente, y algo bienaventurado, es que coincide mucho con lo que nosotros estamos pensando, con la forma como nosotros estamos viendo el mundo y lo que viene, ¿no? Entonces muchas gracias, Jorge. Ha sido un super guest y ojalá y podamos tener una segunda parte.
Con seguridad, pues Gerardo, me encantó hablar contigo, muy buena la conversación, me pusiste a hablar de temas que yo no estaba esperando hablar, pero me encantó, muy buena conversación y espero obviamente haber generado valor para ti y pues para las personas que nos vayan a ver después. Súper, súper. Bueno, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Vale, Abrazo. un gran abrazo. Chao, chao. Chao.